Les bendiga, hermanos, de una manera muy especial en este día. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes por seguir hacia adelante en lo que es este curso, para seguir aprendiendo acerca de lo que es la vida y las enseñanzas de Cristo, que son los evangelios sinópticos, lo que vamos a estar aprendiendo en estos meses. Quiero incitarles nuevamente, como lo hicimos en la última clase, para que ustedes puedan seguir esforzándose y Dios seguirá supliendo conforme a la necesidad, pues el Señor ve cada uno de nuestros esfuerzos para nosotros seguir aprendiendo de lo que es la palabra del Señor, para seguir edificando nuestras vidas y seguir edificando la vida de lo que es el cuerpo de Cristo. Esto siempre trataré de recordárselos para que usted siga motivándose, porque Dios tiene un propósito tanto con nosotros como con su iglesia. Amén. Y hoy vamos a estar viendo, hermano, la vida de Jesucristo. ¿Qué enseñanza trae acerca de cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue el propósito que Él estaba haciendo estas cosas a través de la manifestación del reino de su Padre? Amén. Y hoy vamos a estar abriendo el capítulo número 4, el poder del Rey. ¿Cuál es el poder que Jesús manifestó mientras estaba aquí en la tierra? Vamos a orar, hermano, para que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de esta enseñanza del poder del Rey. Amén. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Señor, en esta clase, Padre amado, en esta lección. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver, Señor amado, ese poder, Señor amado, que está registrado en esas páginas, Señor amado, de la Biblia, que nos enseña, Señor, a seguir, y que así como tú lo hiciste, Señor, así tú también nos diste la autoridad para ejercerlo, Padre amado, porque así tú nos lo demandaste, Padre amado, de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, y que a través de ellos sanáramos los enfermos, libertáramos a los cautivos, Padre amado, y que las señales seguirían a los que creen, y que cosas mayores nosotros haríamos de las que tú hiciste, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, dice la lección, el poder del Rey, y dice que el sol es un símbolo de poder. Un foco común y corriente es de 100 vatios o menos, pero el sol brilla con el poder de esa cantidad. Está demasiado grande, que sería, son 3, 6, son billones. Tremendo. 386. Eso es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé cómo decir esa cifra, hermano, pero es grande. Los franceses han creado un gran reflector fabricado con 20.000 espejos, usando solo el poder de la luz del sol. Puede cortar un agujero en un pedazo de acero del tamaño del dedo de un adulto. En menos de un minuto, el sol brilla en un segundo con más poder que todo el que el hombre ha usado desde el huerto del Edén. El sol es mucho más grande que la tierra. Si el sol fuera del tamaño del edificio más grande de la capital de su país, en mi caso Los Ángeles, un país grandísimo. Los Ángeles es una ciudad grandísima, donde hay un centro que tiene edificios grandísimos, y dice que el mundo sería del tamaño de una persona. Me lo imagino. La luna sería del tamaño de un perro pequeño sentado junto a esa persona. Varias veces Ah, mire, la luna sería del tamaño de un perro pequeño sentado junto a esa persona. Pequeña la luna. Varias veces la Biblia relaciona al Hijo de Dios con el sol. Cuando Pablo se convirtió, él vio a Jesús brillar más fuerte que el sol, tal punto que lo dejó ciego. Descubrió la luz del sol cuando Jesús fue crucificado. Justo antes de que Jesús vuelva a la tierra, el sol se convertirá en tinieblas. En Apocalipsis 1:16, Juan vio al Hijo de Dios brillando como el sol en todo su poder. En pocas palabras, hermano, lo que nos está tratando de introducir esta lección es la comparación de un foco.
nosotros podemos ver el foco, lo podemos ver fijamente por varios minutos y el foco resplandece en medio de la oscuridad. O sea que nos da una ilustración acerca de cómo la luz es más poderosa que las tinieblas porque las desvanece. Entonces, la hace comparación a lo que brilla el sol. El sol, hermano, brilla tanto que él nos da vida. El sol nos da vida en el aspecto de que no nos congelemos todos los seres humanos. El mundo está ubicado en un cierto lugar, a cierta distancia, donde no pueda el sol ni quemarnos, ni tampoco, y él evita que nosotros nos congelemos. Entonces el sol tiene un poder y una fuerza tan increíble que la Biblia lo ilustra o lo figura como a Jesucristo, que el sol es tan poderoso que él puede tanto rehacer la vida como destruirla aquí en la tierra. Entonces, Jesucristo tiene un poder que él puede dar vida, un poder que nos menciona acerca de cómo Él vino a darnos vida a través de ese poder. Y no solamente vino a traernos vida, sino que también Él vino a sanar toda enfermedad. Ahora, esta es la comparación que la lección nos da acerca del sol, de estos dos ejemplos, que Él vino a darnos luz. Jesús nos dio luz a través de sus palabras y sus hechos. Hay muchos que podríamos aprender al estudiar su ministerio. Esta lección veremos 6 ocasiones en las que el gran médico sanó a individuos. Hay una lección distinta para aprender asociada con cada una de estas sanidades. Por ejemplo, la sanidad del leproso nos enseña que Jesús desea sanar. Esto está, hermano, claro en las Escrituras. Esto está claro, hermano, que Jesús vino desde la profecía de Isaías, que Él vino a sanar todas nuestras dolencias y que la Biblia nos registra en el Nuevo Testamento acerca de este leproso y que había un hombre, dice la lección, que tenía una gran pesadilla. Y vamos a leerla y hoy vamos a seguir avanzando porque esta historia se me hizo un poco interesante, un poco triste, pero al final traía una esperanza. Y dice que este hombre tenía una pesadilla y que se despertó en su cama, aterrorizado de la oscuridad. Las palmas de las manos le sudaban, el corazón le latía rápidamente. Noche tras noche volvía la misma pesadilla. Los que conocían a este hombre empezaban a discernir un cambio en él. Estaba atribulado en gran manera porque este sueño horrible estaba basado en la verdad. Entonces este hombre, hermano, dice la lección que este hombre tenía lepra y poco a poco se fue saliendo, manifestando en su cuerpo, a tal grado, hermano, que ya no pudo esconder la realidad. Dice que este hombre fue a presentarse a lo que fue el sacerdote para que lo revisara según la ley del Levítico. Y dice que cuando lo revisaron, pues lo declararon inmundo. Inmundo, usted sabe que esa ley al declararse con lepra una persona tenía que aislarse de la sociedad. Entonces este hombre rápidamente fue y lloró y sabía el dolor que era aislarse de su esposa y de su hijo, a tal punto que básicamente ya era aislado. Imagínese que a usted lo aíslen de su familia y que ya no pueda usted ni siquiera abrazar ni ver a su hijo, los que tienen hijos, en este caso, los que ya tienen pareja también, que los aíslen de ella. Y básicamente eso era lo que hacía la enfermedad de la lepra en ese tiempo. Entonces dice que este hombre salió a vivir con otros leprosos y que los días de aislamiento los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, a tal punto que
este hombre vivía aterrorizado y pues básicamente ya no había esperanza porque no había cura. Era como el época, el año del que nos pegó el COVID, que básicamente el mundo vivía aterrorizado porque no había una vacuna o una medicina que sanara el COVID. Estábamos a la expectativa de que si te da el COVID, te mueres, no sabes cómo te va a reaccionar. En este caso, hermano, leproso, pues te declaraban con lepra, ya no había más que decir, ni más que hacer. Entonces, un día dice que este leproso, desesperanzado ya, pues ya no sabía ni siquiera cómo conseguir dinero para suplir a su familia. Estaba con la angustia de que qué iba a comer su hijo, su esposa. Imagínese la angustia, hermano, que lo aíslen. A usted, como nos aislaron a nosotros cuando teníamos el COVID. Entonces, vemos que básicamente era una agonía. Pero registra la Biblia que un día este leproso oyó un gentío y que se acercaba a la distancia y que podía haber muchos que levantaban las manos en alabanza y cantaban. Entonces dice que preguntó con voz fuerte a uno que pasaba que qué estaba sucediendo. El hombre le contestó que estaba alabando a Dios al oír a un gran profeta llamado Jesús. En ese momento dice que una nueva esperanza brotó en el corazón del leproso al oír del poder del Nazareno. El leproso se acercó al Salvador y pronunció las palabras en él, que fue en Mateo 8:1. Dice que cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y el leproso se pudo dar cuenta de esto y dice que el leproso ya sabía que Jesús podía salvar. Él había aprendido la lección que todos deben aprender, que Jesús sí quiere sanar. Él sanó al leproso y lo mandó de nuevo a su casa y su familia. Jesús trae esperanza al desalentado, trae sus enfermedades a él, no importa cuán graves sean. Él se deleita en sanar a los enfermos y él sigue sanando a los enfermos. Entonces, vemos esta historia, hermano, y a veces nos desidentificamos nosotros mismos a través de esto, porque el poder del rey es como el del sol, hermano. El sol quiere traer vida, Jesús quiere traer vida, Jesús quiere sanar y como dice la lección, Él se deleita en sanar a los enfermos. Nosotros quizás conocemos a una persona que está enferma, nosotros quizás conozcamos a alguna persona que tiene necesidad y que necesita saber que la esperanza aún está en vigencia, hermanos. Nosotros aprendemos a través de estas lecciones, de estos cursos, cosas que quizás nosotros sabemos, pero que nos cuesta a veces a practicarlas o ponerlas por práctica. Entonces, Jesús se deleita en sanar, hermanos. Imagínense, yo fui testigo de una sanidad divina, hermano, porque no sé si usted vive aquí en los Estados Unidos, pero aquí, hermano, los doctores o el hospital es carísimo. Entonces, hermano, para resumirle, yo padecía del estómago bastante de estreñimiento, agruras y ya a veces ni sabía cómo explicar mi dolor de estómago, ya no podía comer ni siquiera lechuga, cualquier cosita que me entraba al estómago era un dolor irresistible en el apéndice. Entonces, yo le decía al Señor, una vez le dije al Señor, cuando ya me había cansado de padecer estos dolores, hermano, que no encontraba medicina que me traían de México, me traían de Centroamérica para calmar el dolor y nada, hermano, ya realmente ya era caso perdido como este leproso. Hasta el punto, hermano, que dije, Señor, ¿sabes qué? Tu palabra dice, y me hinqué, y por favor, con una necesidad, hermano, una angustia, pidiéndole al Señor que me sanara, y Dios hizo el milagro en un culto de oración, donde no hubo instrumentos, donde no hubo nada, hermano, simplemente clamor con fe. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, y te dejaré ver cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Entonces, hermano, yo me guié de la palabra y fui sano en el nombre del Señor. Desde ese entonces, hermano, como lo que sea, trato de cuidarme, obviamente, para no caer en la misma negligencia que estaba antes de andar comiendo cualquier cosa, porque pues sabemos que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Y básicamente, hermano, así fue como yo experimenté un milagro de parte del Señor, así como lo experimentó también la sanidad del siervo del centurión, que
Sabemos que es un relato que trae la Biblia que es demasiado, demasiado sorprendente de cómo este hombre tuvo fe para que le dijera simplemente al Señor que dijera la palabra y a la distancia este siervo que tanto quería este centurión fuera sano a tal punto de que Jesús se sorprendiera de la fe que tanto nosotros como creyentes o como aprendices del Señor hacemos para sorprender a nuestro Dios a través de esta fe. Hermano, a veces es un poco increíble cómo nosotros, habiendo experimentado tanta bondad, nosotros caigamos en incredulidad. Y esto trae mm, repercusiones tan fuertes, hermano, caer en incredulidad, que yo hasta eso he experimentado, hermano. Caer en incredulidad te lleva a hacer cosas que Satanás gana ventaja y eso lo vamos a ver más adelantito en la lección de cómo el enemigo no te provoca que caigas en caos. Pero cuando caes en un caos, ahí es donde el enemigo puede influenciarte a hacer muchas cosas a través de la incredulidad. Bien, entonces está la sanidad del centurión, está la sanidad del paralítico, de cómo Dios Jesucristo vino y tenía la autoridad de tanto sanar como perdonar pecados. Y esto fue algo un poco debatible y fuerte en los tiempos de Jesús porque se tomaba como blasfemia. Sabemos que los escribas, los fariseos, le decían a Jesús, y como está aquí lo podemos ver ahí, dice que los fariseos pensaban que Jesús estaba blasfemando cuando perdonó los pecados del paralítico. Bien, vemos la historia que él decía que cuando rompieron el techo los amigos de este paralítico para llevarlo hacia Jesús para que él lo sanara, dice que le perdonaba los pecados y los fariseos que estaban en el lugar básicamente empezaron a rasgarse los vestidos y empezaron a enojarse y lo tomaron como blasfemia y Jesús les dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho, levántate y anda. Hermano, es algo increíble. Entonces, hermano, esto nos hace ver la autoridad que Dios tiene tanto para perdonarnos como para sanarnos. Él está puesto para que perdonara, para perdonar nuestros pecados que nosotros cometemos a diario. Y así, hermanos, también el sanarnos, el alma, sanarnos el corazón, que estamos siempre propensos a que nos lo hieran, hermanos, pero Cristo nos demuestra que es tan poderoso, tanto como para sanar, como para perdonar nuestros pecados, porque Él es el abogado que está intercediendo por cada uno de nosotros día y noche con el Padre, para que Él tenga misericordia cada día, hermano, que nuevas son cada mañana sus misericordias para con cada uno de nosotros, y no solamente con nosotros, también con la humanidad. Y por eso, hermano, tenemos que exponer cada una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Dice, no pierda los sueños que Dios le ha dado a causa de las burlas de los incrédulos. Siga aferrándose de sus visiones de fe. Vemos cómo la gente se burlaba de lo que iba a hacer Jesús cuando fue a sanar a la hija de Jairo. Cuando ellos se burlaban, básicamente aquí nos está enseñando que hay cosas que vamos a tener que hacer que quizás sean un poco raras, que vaya a hacer que quizás nos puedan reírse de nosotros y que parezcan locuras, pero que es necesario hacer para que Dios pueda obrar de una manera especial. Eh, Y pudiera contarle varias cositas que Dios me ha mandado a hacer, que son un poquito medio raras ante el mundo. Por ejemplo, veces donde yo he invitado amigos a la iglesia, bueno, el templo, y el Señor me ha tenido que sacar danzando, hermano, hablando en lenguas enfrente de las personas, y a veces en mi mente digo, híjole, no van a entender ellos qué pasa. Pero, hermano, el Espíritu es más fuerte que nuestra vergüenza, a tal punto que Dios termina haciendo cosas grandes después de que Dios me toma en el Espíritu.
para danzar en su presencia y hablar en lenguas en ese momento y cosas extraordinarias han pasado cuando quizás yo tenía miedo que se fueran a burlar de mí las personas que yo había invitado en ese día. Y en ese día Dios hizo algo maravilloso. Por eso la lección nos invita a que nosotros no nos detengamos a través de lo que dirá la gente, sino que la fe va más allá de lo que la gente pueda decir, porque Dios puede sorprender a esa gente burladora, hermano. Entonces, hermano, podemos ver diferentes sanidades como la sanidad de la mujer que nos muestra que no hay sustituto para tocar a Jesús y eso es un ejemplo clarísimo de cómo hay que poner la fe en práctica, de que no importa qué obstáculo hay enfrente de nosotros, hay que ir con fe a buscar lo que nosotros deseamos, que es suplir nuestra necesidad. Hermano, no es malo pedirle al Señor que nos sane, porque como veníamos al principio de la lección, es, Jesús quiere sanarnos, pero Él quiere que lo sorprendamos. Él quiere ver nuestra fe, a ver dónde nuestra fe está realmente parada. En sí, hermano, hay tantos casos de sanidad que podemos ver en la Biblia que fortalecen nuestra fe. Como le digo, ahí tiene el ejemplo de mi sanidad del estómago. He visto cómo Dios ha sanado del cáncer, del SIDA, hermano, literalmente. Y que lamentablemente también he visto cómo hay personas desagradecidas como los leprosos que se fueron y solo uno regresó a dar gracias. Y lamentablemente, hermano, terminan en un estado postrer tan increíble después de haber sido sanados del SIDA, terminan peor. Pero sí he visto cómo el poder de Dios, el poder de Jesús ha sanado, no tanto a otras personas, sí, no tanto también a mi persona. Me he ido sanando de heridas en el corazón, de palabras que quizás nos han dicho en el camino y nos ha ayudado a que esas heridas sanen, hermano. Por eso es importante que nosotros, como discípulos, como creyentes, manifestemos esas obras que Él hace, que Él es poderoso hasta el día de hoy. Y bien, hermano, Jesús tiene poder también sobre las tormentas y los demonios. Demonios, hermano. Experiencias también sobrenaturales, hermanos, que si nos ponemos a contar los unos a los otros, experiencias sobrenaturales, yo creo que hacemos un libro de todas estas cosas, porque hermano, Marcos nos enseña un cuadro de una guerra cosmológica. Es algo increíble de cómo el mar, hermano, hace una representación del caos después del pecado que cometió Adán y Eva de cómo como Jesucristo venía caminando sobre encima de las aguas como un acto de sometimiento que iba a ser Jesucristo al reino de las tinieblas a través de la cruz, de la muerte de la cruz del Calvario. Mire bien, aquí estamos viendo una representación espiritual de una guerra cosmológica, de cómo los demonios se levantan ante la humanidad que está en medio de una barca, pero que nos demuestra que a través de la fe Jesús vence y somete a estos demonios a través de este capítulo de Marcos, capítulo 35, de Mateo 8:23 y de Lucas 8:22. Por lo cual el Señor nos enseña a través de esta lección de cómo a través de la fe nosotros se nos ha dado la autoridad para caminar sobre encima del caos. Y que cuando nosotros perdemos la fe, nosotros nos empezamos a hundir a esos caos. Hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el justo por la fe vivirá en medio de este caos. Hermano, si usted ve este mundo es un caos terrible. Da cuenta que es un mar que está azotando a la gente, hermano. Los demonios están haciendo fiestas. Usted está viendo cómo la agenda de ideología de género se está levantando con tanta fuerza, hermano. Cada vez golpea más nuestra barca, si lo podemos poner de esa manera. Y, hermano, por falta de fe, nosotros nos estamos hundiendo en nuestro caos.
en este caos. Pero hermano, yo tengo fe que dice la Biblia que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces, hermano, sé que nuevamente la iglesia volverá a caminar como caminó Pedro cuando recién bajaba de la barca para someter a esos demonios, para someter a esas fuerzas malignas que Dios nos enseña a través de esto. Entonces dice que Jesús tiene la autoridad para someter, así como sanó las enfermedades de las personas que tenían necesidad, así también sometió a estos demonios. Y que nos muestra la Biblia claramente que Jesús es todopoderoso y que así, hermano, que como nosotros, como Él hizo las cosas, así también nosotros las podemos hacer con la autoridad que Él nos ha dado como iglesia. Entonces dice, póngase en la escena de la barca, o la oscuridad y las tinieblas cubren como un manto negro, sus ropas están mojadas con el agua de olas, y usted se está aferrando de una de las sogas mientras la barca se lanza de un lado a otro como si fuera un pequeño juguete al lado por una cuerda. La misma muerte le sopla en la cara. Mateo dice que las olas cubrían la barca. Marco nos dice que la barca se estaba llenando de agua. Lucas añade que la barca estaba a punto de hundirse. El viento tempestuoso estaba aullando como un animal feroz. Parecía que en cualquier momento iban a tener que ponerse a nadar. Yo también hubiera despertado a Jesús en ese momento. ¿No habría hecho usted lo mismo? Los discípulos lo despertaron diciendo, Señor, salva a los que perecemos. Jesús le preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús les preguntó, ¿por qué lo despertaron? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estas palabras cortantes demuestran la poca confianza que tenían. ¿Cómo podría uno que conoce a Jesús preguntarle si no le interesa, si vive o muere? Él les preguntó, ¿por qué temían? Ellos podrían haberle pedido sin ayuda más antes y por lo menos deberían haberle tenido confianza. La fe de los discípulos casi había desaparecido. ¿Por qué? Porque estaban enfocados su atención en la tormenta en vez de ponerle sobre el Señor de las tormentas. Hermanos, Jesús tiene autoridad aún de decirle al viento que se calme, como en este caso. Entonces, este momento, hermano, que estaban viviendo los discípulos, las olas estaban azotando su barca y casi perecían y Jesús estaba durmiendo tranquilamente. Y, hermano, a veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias de tan oscuras que quizás, como dice la lección, que hasta la muerte esté soplando en nuestras caras, pero que tenemos que confiar a ojos cerrados y quizás descansar como Jesús estaba descansando en medio de esa barca, porque tenemos fe. Imagínense llegar a a esa dimensión de fe, de que a través en el problema, hermano, por medio de la búsqueda del Señor, nosotros permanezcamos dormidos como Jesús. Porque Jesús tiene cuidado de nuestras vidas, hermano. Así como tiene cuidado de las aves, nosotros somos más importantes que esa creación y Él cuida de nosotros. Entonces, cuando se despertó, lo primero que el Señor Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Entonces, hermanos, Dios se desagrada de la incredulidad. A través del momento que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que permanecer con fe para sorprender al Maestro y cuando Él sepa que es el momento de que esa carga ya nos está pesando, pero que nosotros nos mantenemos con fe, ahí veremos el milagro, ahí veremos con qué autoridad Jesús hace cesar esas tormentas, hace cesar esos vientos recios que nos están azotando, hermano. Entonces el poder de Dios, la autoridad de Dios que manifiesta a través de estos pasajes bíblicos es que Él tiene hasta una autoridad sobre todas esas cosas. Como le decía al principio de esto, que como Jesús tiene la autoridad para someter a este reino de las tinieblas, que es un caos, pero que nosotros también tenemos la oportunidad y la autoridad de someter cada uno de estos demonios. Bien, Jesús tiene poder sobre los demonios. Muchos no entienden bien el tema de los demonios. Hay dos extremos que no son bíblicos. Primero, los que ven demonios detrás de cada arbusto. Por ejemplo, hay gente que yo he escuchado que dice que la Coca-Cola es del diablo y por eso ya no la toma.
Y hay tantas cosas, hermano, que yo le pudiera poner de ejemplo que cuando yo escucho eso me da un poquito de risa, pero a veces tenemos que ver con qué persona estamos interactuando porque no todas las personas se dejan corregir. Pero bien, dice, en cierta reunión un maestro equivocado animó a la gente a estornudar o vomitar para echar fuera los demonios que estaban dentro de ellos. Él decía que los demonios estaban causando problemas como la sinusitis, el afán, la preocupación, la codicia y otras cosas semejantes. Otro maestro equivocado le indicó a cierto hombre tomar 7 vasos de agua para ahogar al demonio que tenía por dentro. En otra reunión, un evangelista confundido dijo que podría discernir a los demonios. Luego quiso echar fuera el demonio de la distracción del pastor de la iglesia. Mientras tanto, en otro país, los cristianos rodearon a un enfermo para orar por él. Estaba intentando echar fuera de ese hermano el demonio que le estaba causando la malaria. Estos relatos son graciosos, pero a la vez tristes. Ellos ilustran las creencias erróneas que muchos tienen sobre los demonios. Y bien, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con estas clases de citaciones, hermano, que le digo cuando yo leía esto y me acordaba de otras cosas que a veces se ven en el templo de Dios por la ignorancia, hermano, a veces que pensamos que todo es demonio, que si tiene gripa, que reprenda el demonio, que si me duele la cabeza, que reprenda el demonio. Y tantas cositas así que son mínimas, hermano, que bueno, no todos tenemos la misma fe de otros hermanos, porque hay otros que no tienen mucha fe, y otros que sí, y que hay personas que si oran por un dolor de cabeza se sanan, pero hay otras no, y dicen, no, reprende ese demonio, dolor de cabeza, y ay, empiezan ahí con las visitas, hermano, en fin, tantas cosas tristes que he experimentado a mi corto caminar, que son 9 años. Bueno, ni tan corto ya va, pero he visto tantas cosas, hermano. ¿Y qué dice la lección? Que la ignorancia hace que las personas sean esclavos de la enfermedad, por tanto los demonios intentan mantener a esas personas alejadas de la luz de la verdad. Los problemas como el alfabetismo dan poder a los demonios. ¿Por qué? Porque hacen que la otra gente no quiera venir a la luz, hermano. Ven tan ridículas las cosas que a veces hacemos nosotros que las personas prefieren quedarse en su ignorancia. Y a veces, hermano, le vuelvo y le repito, uno tiene que ver con qué personas se rodea porque no todas se dejan corregir. Así como aprendieron, así se van a morir ellos. Y quizás aprendieron de una manera errónea o equívoca porque escucharon de un predicador o un evangelista las cosas que supuestamente son y no son como la Biblia lo declara, hermano, que no tienen absolutamente ningún respaldo bíblico, no, ninguna base bíblica, pero ellos lo siguen practicando porque supuestamente les hace efectividad. Y así me he buscado un poquito de varios pleitos con mucha gente que trata de hacer esas cosas que no son bíblicas, pero que para ellos les dio resultado algún día, hermano. Quizás la fe les dio resultado en ese momento porque la fe de la otra persona estaba siendo gratificada por el mismo Señor, pero no por el método que ellos estaban quizás haciendo, ¿saben? Entonces dice, de la misma manera los demonios no pueden forzarnos a preocuparnos o afanarnos. Nosotros elegimos pensar lo que queremos. La escritura nos dice que debemos pensar y orar por las cosas buenas. Entonces tendremos paz en vez de temor o úlceras. Este ejemplo me gusta. Mire, un joven, déjalo subrayo. Dice, un joven se puso una camiseta que tenía la frase Satanás me obligó a hacerlo. Y esto no es verdad. Si Satanás fuera el que nos obliga a pecar, todos pecaríamos mucho más. Ni Satanás ni sus demonios nos obligan a pecar. La Biblia dice que el pecado viene de nuestros propios deseos carnales, como lo registra Santiago 1:14 y Primera de Juan 2:16. El diablo y sus demonios pueden tentarnos o pueden instar que otras personas pecadoras nos lleven a la tentación. Sin embargo, los pecados uy, como el adulterio, la ira, los chismes y la glotonería no son demonios, son decisiones que toman las personas que tienen libre albedrío. He escuchado personas decir que, como dice la camisa del niño, Satanás me obligó. Oh, Satanás fue el que, oh, Satanás, qué diablo más. Y que así, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros caemos en situaciones donde le echamos la culpa a Satanás. Y como dice la lección y la Biblia, hermano, nosotros somos criaturas que estamos
con un libre albedrío que nosotros decidimos si hacer el bien o hacer el mal. Recordemos la escena del huerto del Edén donde Dios le dijo a Adán y Eva, de este árbol no comeréis. Y ellos a través de su libre albedrío pecaron. O sea que Satanás puede influir en cierta manera tentándonos, pero nosotros decidimos si cedemos a esa tentación. Por ejemplo, dice la lección que los demonios, que en esta parte, los demonios no hicieron que Moisés golpeara la roca. Su problema fue la ira carnal. La ira carnal, la ira hizo que él se exaltara a sí mismo en el lugar de exaltar a Dios. Los demonios no hicieron que David cometiera adulterio con Betsabé. Su problema fue la codicia carnal. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Es un error culpar. Mira ahí, es un error culpar a los demonios por cualquier cosa. No culpemos a los demonios por cualquier cosa, hermano. A veces decimos, que Satanás hizo, hermano, Satanás o el diablo. Creo que está más preocupado en otras cosas que venir a hacernos caer a nosotros. Por eso él tiene sus secuaces, dice la Biblia en Efesios, que él está bien organizado por principados, gobernadores y las regiones que están en las regiones celestes, que son las legiones y todas esas cosas, hermano. Está súper bien organizado. Y a veces nosotros decimos cosas que, ¿será realmente que no? No echemos la culpa a las cosas que nosotros cometemos a los demonios. Hay cosas que nuestro discernimiento espiritual tiene que saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas realmente son de Satanás. Un segundo error es decir que los demonios no tienen ninguna responsabilidad. Imagínense, por ejemplo, como este comentarista que se llama William Barclay dice que los demonios no existen y la Biblia registra que sí existen. Y tanto como Dios busca poseer personas, un cristiano es uno que llega a ser posesión de Dios. Por lo tanto, como Dios es real, dice el versículo 14, que Él nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios por alabanza de su gloria. Dios habita en cada creyente por medio de su espíritu. Este es un gran misterio del cual testifican muchos versículos bíblicos, como lo vemos en Juan 14 y los versículos Romanos 8 al 9 y Primera de Corintios 3:16 y entre otros. El espíritu trae vida al entrar en una persona, luego este espíritu manso y humilde busca influenciarnos y controlarnos. Gálatas 5:22 enumera la lista del fruto del espíritu que habita dentro de nosotros. Los cristianos somos poseídos por el Espíritu Santo. Satanás también busca poseer personas. Él obra de una forma parcial dentro de todos los que le desobedecen a Dios. Él obra en forma total dentro de los que posee a través de los demonios. Las personas que son poseídas por demonios tienen uno o más demonios habitando dentro de ellos. Eso es un poquito pesado, pero es una realidad. Hermano, si nosotros no somos poseídos por el Espíritu Santo, nosotros podemos caer en posesión si nos llegamos a salir o desviar de lo que es el camino del Señor. El Espíritu Santo habla a través de los que posee. Vemos ejemplos como el Hechos capítulo 2 cuando empezaron a hablar en lenguas o que hablamos la palabra de verdad, así como también los demonios hablan a través de las personas que son poseídas. Por ejemplo, cuando los demonios clamaron a Jesús, los hombres cooperaban con los demonios que los poseían, ellos hablaban lo que los demonios los guiaban a decir. O sea, el ejemplo del Nazareno, del que dice que los demonios testificaban que sabían que les esperaba un tormento futuro. Esto lo creemos porque está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Nos dice que Dios preparó un lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Los demonios rogaron entrar en un hato de cerdos en lugar de tormento. Jesús estuvo de acuerdo con esto. El resultado fue que todos los cerdos perecieron. De esta manera Jesús echó fuera los demonios de estos pobres hombres. Si una persona tiene un demonio,
no puede resolver su problema con medicina o consejería. Un problema espiritual requiere una solución espiritual. A través del Nuevo Testamento, Jesús libró a muchas personas endemoniadas. Jesús sigue siendo más poderoso que los demonios. Una mujer en Kisumu, Kenia, estaba atormentada por demonios. A veces era tan violenta que atacaba a las personas en su propia casa. Su esposo la abandonó, sus hijos vivían temerosos, sus vecinos pensaban que estaba loca. Luego un día vino una campaña en la iglesia, al final del culto vino al altar para pedir oración. El pastor oró por ella en el nombre del poderoso Jesús. Los demonios salieron de ella y jamás regresaron. Jesús entró en el lugar donde vivían los demonios. Su hogar llenó a ser tranquilo, sus hijos se alegraron, su esposo regresó. Por causa de su testimonio, muchos de sus vecinos recibieron a Jesús como Salvador. Cuando Jesús entra en una persona, los demonios salen. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso que los demonios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos poder sobre los demonios a través del nombre de Jesús. Interesante. Jesús es poderoso, hermano. Jesús es más que victorioso a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Se le fue delegado todo poder y sabemos que así como esa autoridad se le fue delegada a él, como hijo de Dios también él nos ha delegado cada uno de nosotros ese poder tanto para sanar como para liberar. Así que hermanos, sigamos hacia adelante, echémosle ganas a que nuestra fe sea aumentada y el Señor pueda usarnos de esa manera, hermano. Que nosotros podamos, a través de nuestra fe, poder creer que los endemoniados son libres y que a través de la oración, como este último ejemplo de esta mujer que su esposo la había abandonado y sus hijos vivían temerosos, a través de una oración Jesús hizo el milagro, porque Dios gratifica la fe de cada uno de sus hijos, como lo miramos al principio de la lección a través de las sanidades. Hay gente que clamó, hay gente que fue al encuentro con Jesús, pero fue todo por medio de la fe. Y vamos a cerrar con esta pregunta, hermano, ¿cómo está nuestra fe? ¿Será que nuestra fe puede ser gratificada por Dios a través de un milagro para suplir la necesidad de otras personas? Recuerde que Dios me sanó a mí a través de la fe. ¿Lo ha sanado a usted? ¿Ha sanado a otras personas? Es por medio de la fe. No dejemos que el enemigo logre llegar a hacer que nuestra fe mengue a través de las tentaciones, a través de la duda. Porque cuando Satanás logra penetrar en esa área, nosotros nos hundimos en ese caos. Que la fe nuestra haga que nosotros caminemos por encima de las aguas, o sea, del caos. Nos vemos en nuestra siguiente lección, hermano. Espero que haya aprendido y que su fe sea fortalecida y que sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús.